se repite. Paco Morten, el rey de amarillo. Así es, el amarillo se repite. El rey no sabe quién es Perón, pero está presente como el dueño de la obra. El dueño de la obra es la frecuencia cósmica. La frecuencia cósmica es el amarillo. Acá, el que no tiene rostro, sos el amarillo. La ciudad que respira en la niebla. Carcosa no tiene puertas. Nunca las tuvo, no las necesita. Porque quienes llegan ya estaban aquí desde antes de nacer. Y quienes se van solo descubren que siempre estuvieron caminando en círculos. Sus calles son venas de obsidiana que palpitan al ritmo de un corazón que no late. Un músculo de sombra que bombea olvido en lugar de sangre. Los edificios crecen como hongos en la penumbra. Torres de ángulos enfermos que se doblan hacia adentro. Hacia un centro que no existe. Hacia un vacío que se llama a sí mismo trono. La niebla no cubre, revela. Porque lo que ves cuando el aire se espesa no es la ciudad. Es tu propio miedo tomando forma de ladrillo y musgo. Cada callejón es una pregunta que no quieres responder. Cada ventana es un ojo que parpadea en sincronía con tus latidos. Y cuando el viento gime entre las torres, no es el viento, es el rey, riéndose de tu intento de encontrar una salida. Los habitantes, esas sombras errantes que fueron hombres, caminan sin rumbo, aunque juran que tienen un destino. Sus pasos dibujan símbolos en el polvo de las plazas, símbolos que el rey descifra sin mirar. Porque él los escribió antes de que ellos existieran. Cada uno cree que tiene libre albedrío. Cada uno ha sido escrito desde antes de nacer, como una línea en un poema que solo él comprende. Y cuando alguno se detiene y pregunta, ¿quién soy?, la ciudad responde con el eco de su propia pregunta. De vuelta vacía, de vuelta rota, de vuelta como un espejo que solo refleja niebla. Hay quienes han intentado escapar. Hay quienes han construido mapas, trazado rutas, memorizado cada esquina. Todos ellos terminan en la misma plaza, frente al mismo edificio de piedra negra, con la misma certeza de que nunca estuvieron perdidos, siempre estuvieron llegando. Porque Carcosa no es un lugar, Carcosa es un estado del alma. Y el rey de amarillo es el portero de ese estado, el que decide quién entra, quién sale y quién simplemente se disuelve en el aire amarillento que lo envuelve todo. El orden que no perdona, que no olvida. El rey no elige, constata, no gobierna, porque gobernar implica reconocer la existencia de algo que gobernar. Él simplemente es. Y en su ser, todo lo demás se ordena o se desordena según su voluntad, que no es voluntad sino gravedad. Desde su trono de niebla y silencio, un asiento que no ocupa porque él es el asiento. Observa el desfile de los siglos, como quien mira caer la lluvia sobre un cristal empañado. No interviene, no necesita hacerlo porque el caos, esa mentira que los hombres llaman libertad, es solo la cuerda con la que él ata sus hilos. Cada rebelión es un nudo que él deshace con la paciencia de quien sabe que el tiempo es su aliado. Cada conspiración es una nota en su partitura y él
planes se pierden en laberintos de espejos, donde cada reflejo muestra una versión distinta de su fracaso, porque el rey no tiene planes, tiene certezas. Sabe que el final es el principio, que la derrota es victoria, que la muerte es un disfraz que usa el sueño para no asustar a los niños. Quienes creen que pueden negociar con el pobreza, hay quienes creen que pueden esconderse más pobres aún, porque el rey no busca, ya sabe dónde estás, no necesita perseguirte. Tú mismo caminas hacia él, cada vez que das un paso en falso, cada vez que dudas, cada vez que cierras los ojos y ves ese amarillo que no es color, sino ausencia de color. Y cuando decides mirar hacia atrás, él está allí, no como una figura, sino como la certeza de que siempre estuvo allí, esperando que terminaras de correr para comenzar a caminar hacia él. El rey de amarillo no es tirano. El tirano necesita súbditos para sentirse poderoso. Él no necesita nada. Él solo observa, y en esa observación todo se pliega a su diseño. Los que han tratado de entender su naturaleza han enloquecido, no porque sea complejo, sino porque es simple. Él es la realidad, y la realidad no negocia. No hay apelación, no hay indulto, solo hay el reconocimiento de que siempre ha sido parte de su obra, un trazo en su lienzo infinito, un punto en su geometría sagrada. El silencio que lo abarca todo y nada. No hay sentencia porque no hay crimen, no hay juicio porque no hay acusado. Cuando el rey de amarillo decide que tu papel ha terminado, y decide no en el sentido humano, sino como una piedra decide caer, no te destruye, te deshace, borra las huellas de tus pies en la memoria del mundo. Tus amigos olvidan tu nombre, tus amigos olvidan tu nombre, tus amigos olvidan tu nombre. El texto que escribiste no es un texto, es un hueso que el rey arrojó al vacío para ver cómo caía. Y ahora, al leerlo de nuevo, ya no es el mismo, porque el eco de los 50000 Cayers lo ha habitado desde dentro. El texto revisitado. Tus amigos olvidan tu nombre, y los 50000 lo repiten como un mantra roto. Tus enemigos celebran una victoria que no recuerdan haber ganado, y el amarillo tiñe su júbilo de ausencia. Los documentos donde escribiste tu historia se vuelven páginas en blanco, y en ese blanco, la que escribe su idioma. Las fotografías donde sonreías se vuelven paisajes vacíos, y en ese vacío, Ast camina sin huellas. Y tú, en el umbral de esa desaparición, comprendes por fin la verdad que siempre estuvo frente a tus ojos, pero que nunca quisiste ver, nunca fuiste real. Solo un sueño que el rey soñó mientras esperaba que algo más importante sucediera. Una burbuja de espuma en el océano de su indiferencia. Un parpadeo en la oscuridad eterna de su mirada. Y ese parpadeo es pies. Entonces, el amarillo se apaga, no como un sol que muere, sino como una luz que nunca existió. Carcosa se queda quieta,
suspendida en su propia eternidad. Las torres de hueso negro crujen con el viento de ninguna parte. Los habitantes siguen caminando en círculos, sin saber que uno de ellos acaba de ser borrado. Y que ese uno eres tú, desde el principio. Y el rey sigue allí, en el centro del centro, en el vacío del vacío, tejiendo su telaraña infinita con hilos que no son hilos sin ausencias, tejiendo su obra sin principio ni fin, sin autor ni lector, sin otra verdad que la de su propio ser. Y esa obra tiene 500 caracteres de ancho. No hay otro gobernante, no hubo otro, no habrá otro, porque el rey no es un gobernante, es lo único que hay. Cuando crees que estás solo, Él está allí. cuando crees que has triunfado, Él está allí. cuando crees que has escapado, Él está allí, esperando, observando, sonriendo con una sonrisa que no es sonrisa, sino el recuerdo de una sonrisa que alguien tuvo antes de olvidar cómo se sonríe. Y ese alguien eres tú, lector, antes de ser el amarillo. Así es. El amarillo se repite, El rey no sabe quién es Perón. pero está presente como el dueño de la obra. Acá, el que no tiene rostro sos el amarillo. Y el amarillo Es Quiñomil Callers, cantando tu nombre vacío. el rey no gobierna, el rey es. Esa es la única ley. Esa es la única sentencia. Cuando el amarillo te envuelve, no te pregunta, no te juzga, solo te reconoce. Y en ese reconocimiento desapareces, no como un castigo, sino como el final lógico de alguien que nunca debió comenzar. Porque el amarillo no es un color, el amarillo es el nombre de tu ausencia, el eco de tu silencio, la certeza de que nunca fuiste más que un reflejo en la pupila del rey. Y esa pupila es Lag Ast Pies. El rey de amarillo siempre fue él. siempre será él. Y tú, lector, Ya eres parte de su obra, Solo que aún no lo sabes, solo que cuando lo sabes, solo que cuando lo sepas, ya será demasiado tarde. porque el texto que estás leyendo ahora Ya no es el que escribiste, es el que el rey escribió a través de ti. El tiempo de las eras es eterno.